Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Día de la Ciencia. El 19 de febrero de 1473 nació Nicolás Copérnico en Torun, de Polonia. Y el 15 de febrero de 1564, 91 años después, Galileo Galilei vio la luz en Pisa. Para terminar de completar este mes de febrero tan dedicado a la ciencia, el día 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de la ONU decidió establecer un día internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para un desarrollo sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia. El lema de este año, de ese día 11 de febrero, es equidad, diversidad e inclusión. El agua nos une. Esta semana es una muy buena fecha para celebrar el Día del Libro de la Ciencia, que no es un libro de texto más, sino el cauce para poder llevar a los lectores más jóvenes a descubrir un mundo de posibilidades para divertirse y aprender con libros que en la mayoría de los casos tienen una excelente información científica, buena literatura e ilustraciones sugerentes, diferentes a las otras y que provocan la lectura. Desde el Consejo, nosotros estamos convencidos de que aunque nuestra prioridad fundacional es la buena literatura para niños y jóvenes, también hay que cuidar los buenos libros y las 1000 estrategias y cauces para llevar a los lectores más jóvenes a encontrar ese libro que les engancha a la aventura de la lectura, en una acción recíproca, ya que la curiosidad científica les llevará a la lectura y la lectura les llevará a la ciencia. Así que hemos dedicado nuestros días del libro de ciencia, y este es el 9º ya, a los libros de divulgación científica, a los que hicieron y hacen posible los mapas, a la imagen del científico y la científica en libros, en cómics, en películas. En estos días del libro de ciencia, cuando se podía encontrar uno junto, hemos estado en el Museo de Ciencia y Tecnología, en Cosmocaixa, en el Instituto San Isidro, en Atapuerca, que estuvimos. Este día del libro de ciencia del 2022 lo vamos a dedicar a los escritores de la literatura infantil y juvenil que escriben aventuras en el campo de la ciencia, a los que documentan y cuentan la vida de científicos y hacen presente esa actividad que nos facilita la vida, nos da la salud y nos abre un mundo de progreso para el mundo en general. Y no quiero enrollarme más. Yo en estas cosas siempre me recuerdo de niña buscando un atlas para seguir la ruta de los 3 mosqueteros, para buscar el collar de la reina, señalando los pueblecitos que caminaban desde París a Londres, los 3 mosqueteros. Aprendí más geografía que con otras muchas cosas. Es nuestro día del libro de la ciencia. Entonces, para participar tenemos a 3 personas muy importantes en el tema que vamos a seguir hoy. Está Ricardo Gómez Gil, está Laura Morrón Ruiz de Gordezuela y está Mercedes Palacios. Vamos a empezar dando la palabra a Ricardo Gómez Gil. Ricardo Gómez Gil, he leído que naciste en una localidad de Segovia, que te trasladaste de niño a Madrid y que has sido profesor de matemáticas durante 20 años. Y luego has tropezado con este mundo tan seductor, tan importante, tan desconocido, tan oculto, como es la literatura infantil y juvenil, que has escrito ya un montón de libros, que tienes prácticamente los premios más importantes del sector. Tienes el Felipe Trigo, tienes el Alandar de literatura juvenil, el Barco de Vapor, el Cervantes Chico, el Gran Angular,
el ala delta de literatura infantil. En este mundo, como te digo, tan escondido, tan desconocido, tan agradecido, que yo como parte de ese mundo sigo estando muy agradecida a lo que me han dado y a lo que he sido capaz de darle. En este mundo tan agradecido has encontrado el éxito. Has encontrado esa palmada en la espalda que significa un premio. Mira, lo estás haciendo bien. Yo un premio lo considero eso, una especie de palmada en la espalda que te dicen, lo estás haciendo bien. Entonces, eres nuestro primero conferenciante, panelista, persona que está acá. Literatura infantil y juvenil, ¿por qué? Bueno, eso es una... Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y a todas las participantes. Es un honor para mí haber sido invitado por el Consejo General del Libro a dar esta charla, que en definitiva no es tal, se trata de pasar un rato, espero que agradable, entre nosotros 5 que estamos a este lado de la mesa y luego otros participantes en esta charla, en esta tertulia. Yo sigo los pasos de algunas personas que han participado en estas sesiones, como mi amigo Carlo Fravetti, que lo hizo hace poco, que también es matemático, a quien nos une una misma pasión, que es la pasión, por un lado, por los números y por otro lado, por la literatura. Y la literatura en un sentido amplio, porque cuando se habla de la literatura infantil y juvenil, no olvidemos que hay una especie de constructo, ¿verdad? Es decir, la literatura infantil y juvenil es literatura. Luego, otra cosa es entrar en las definiciones de literatura infantil y juvenil, y ahí podrían seguirse los pasos de otros que ya han hablado, que hablan de que esa literatura infantil y juvenil es la que pueden leer los niños, pero que deberían, en muchos casos, también leer los adultos. O como dijo Gianni Rodari, al revés, es la literatura que podrían leer los adultos, ¿verdad? Dando las vueltas al argumento. Bueno, efectivamente, durante un tiempo, como has dicho, María Isabel, yo me he dedicado a la enseñanza de las matemáticas. Tendría que decir eso como una cuestión personal, que toda mi vida ha estado relacionado con la literatura. Yo siempre reconoceré el papel que tuvieron algunas personas en mi educación literaria, desde mi abuelo, que era una persona de pueblo, pero que había estudiado y de niño me leía libros y me leía cuentos y todo esto, hasta algún maestro o maestra de los que me acuerdo y podría nombrar. Con lo cual, a pesar, y esto es una cosa que yo digo muchas veces a los chicos, a los jóvenes, cuando estoy en encuentros, a quienes les choca este paso, ellos hablan de esa transformación entre las matemáticas y la literatura, es que en definitiva yo siempre he estado relacionado con la literatura. A mí siempre me ha gustado leer y recuerdo mucho las lecturas de mi infancia en unos tiempos en los que era muy difícil encontrar libros y había que conformarse en principio con los tebeos del Capitán Trueno, de Mortadelo y Filemón, etcétera, etcétera, hasta ir a los libros ilustrados de Bruguera que ofrecían historias ya más para jóvenes, incluso para adultos, con ilustraciones. Como digo, yo siempre he estado vinculado con la literatura, pero es cierto que hace un tiempo empecé a escribir, que es un paso más, un paso distinto del mero lector.
Y es cierto, y en ese sentido yo agradezco que se me haya invitado a esta mesa, es cierto que durante un tiempo empecé a escribir divulgación científica, pues posteriormente he escrito algunos libros infantiles y juveniles que hablaban sobre ciencia, no directamente de una forma divulgativa, sino tratando de que la ciencia o las matemáticas estuvieran incluidas dentro de la historia. Y en ese sentido, y tengo delante a María Isabel Molina, recuerdo que tú y yo nos conocimos en un tren hace ya unos cuantos años, no diremos cuántos, para no alimentar a las malas lenguas, ¿verdad? Pero nos conocimos en un tren y coincidimos los dos en el año 2000, si no me equivoco, cuando fue el Año Internacional de las Matemáticas. Tú con un libro que, si no me equivoco, se llama, porque todavía está por ahí, el Señor del Cero, y yo con un libro que se titulaba La selva de los números, ¿verdad? Esa fue una de mis primeras incursiones en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Posteriormente he publicado algún libro más, ¿verdad?, que trata específicamente sobre ciencia o sobre matemáticas, no solamente para el mundo infantil, también para el adulto. Yo escribí una novela hace un tiempo que se llama La conspiración de los espejos, una novela densa que trata sobre el problema del teorema de Fermat, por ejemplo. Lo importante, que yo creo que es lo que nos trae aquí, es el papel de la ciencia en aspectos que tienen que ver con la divulgación y tienen que ver con la literatura. Yo recuerdo mucho cuando era profesor de matemáticas que en aquel tiempo había una enorme colección de libros de ciencia y de divulgación matemática, que también recuerdo que o prestaba o trataba de recoger algún párrafo y daba a leer a mis alumnos. Ahí hay que pensar en títulos o personas como Asimov, como Martin Gardner, por ejemplo, como Ian Stewart, divulgadores que han tratado de acercar el mundo de la ciencia al mundo de la divulgación. Hoy en día se vive una situación curiosa, porque yo, entre las muchas personas que conozco que están relacionadas con la literatura, muchas veces les pregunto si, además de leer literatura, leen algún tipo de ensayo o de divulgación. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, la respuesta es negativa. Es como si hubiera mundos distintos y por un lado estuviera la divulgación, por otro lado el ensayo científico, por otro lado la poesía y por otro lado el cómic, por poner un ejemplo, cuando la literatura es muy amplia. En esta mesa hay dos personas, están por un lado Laura y por otro lado Mercedes, que entre sus libros han tratado de reflejar lo que es el mundo, y en especial el mundo de las mujeres en el terreno de la divulgación científica. Y yo creo que estos libros, junto con otros muchos, recuerdo el libro, por ejemplo, que fue publicado hace relativamente poco por Mónica Rodríguez, del secreto de Nikola Tesla, son intentos por acercar el mundo de la ciencia al mundo de la literatura en general, ¿no?
que son esfuerzos que muchas veces, y creo que me estoy extendiendo demasiado, chocan con la pared o chocan con la dificultad o con la incomprensión, digamos, por un lado desde las personas que elaboran los currículos escolares y por otro lado con los docentes que en muchas ocasiones bastante trabajo tienen en sacar adelante sus currículos y poner en marcha todos los procesos burocráticos que hoy en día están asociados a la educación. Bueno, yo creo que esta mesa, junto con otras actividades, de lo que tratan es precisamente de que ese mundo, ese terreno de la divulgación gane papel en lo que se refiere a la difusión de la lectura, del libro, etc. Y ya no me voy a extender más porque para hacer una presentación esto es excesivamente largo. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Ricardo. Mira, no me acordaba yo de aquel tren. Oh, sí. El famoso lo tren. pasamos muy bien. Sí, lo pasamos muy bien. El famoso tren que nos llevaba a Jaén a uno de los premios de Alfaguara, ¿verdad? Y que iba a paso tan lento que estuvimos a punto de pararnos en una estación y hacer el resto del recorrido a pie, ¿verdad? Esperemos que las comunicaciones... Y que luego además... Sí. Que esperemos que que las luego comunicaciones... andaba al revés. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es científico en definitiva, es decir, tú coges una dirección, cambias el sentido, lo recuperas, o sea que era apasionante el viaje, sí. Sí, pues ahora el señor del cero sigue vivo. Sí, claro. Y se sigue vendiendo. Por y eso con buena... ¿Qué? Con buena salud, con buena salud. Con muy buena salud. No, por eso decía que este es un mundo de literatura que reporta muchas satisfacciones. Sin duda. El señor del cero ha cumplido este año 25 años desde la edición. O sea, ya ha hecho bodas de plata. Se han vendido, según me ha dicho la editorial, cerca del 1.000.000 de ejemplares. Se sigue vendiendo. Sí, sí, sí. Aseguro que yo solamente quería contar la historia de la llegada de los números que conocemos como nuestros, que conocemos como arábigos y que en realidad son hindúes, al mundo occidental. Porque es una aventura. Porque yo entiendo que el libro de ciencia en la literatura lo que tiene que tener es buena literatura, o sea, buena palabra escrita. Y no me voy a enrollar yo tampoco más. Sara, que es la moderadora, saca la porra y empieza a... Bueno, no, quería deciros que Jaén, si nos está escuchando alguien de Jaén, pues reivindicará que pasando tan cerca el AVE, pues lo han dejado apartado y no hay ningún tren que llegue medianamente bien a Jaén. Entonces ir a Jaén en tren es una aventura importante. Y además cerca de Jaén hay dos ciudades preciosas que son Úbeda y Baeza y es todavía una aventura más grande llegar a ellas. Entonces, bueno, reivindicamos aquí un problema matemático para que cuadren algún triángulo por ahí para que llegue también el AVE a Jaén. Nuestro tren tan lento hizo parada en Linares Baeza y creíamos que o dormíamos allí o nos bajábamos y caminábamos porque no había posibilidades. Y luego desde Linares Baeza, no sé por qué misterio, el tren dio marcha en el otro sentido y dijimos, esto es que nos devuelve a Madrid. A todo esto, el tren era, ¿cómo os diría? Pues en fin, nuestras cercanías eran como el transiberiano comparados con aquel tren. O sea, era un trenecito, una lástima, porque Jaén se merece un tren de verdad, no un trenecito. Pero hay que reconocer que lo pasamos muy bien.
Hablando de poesía, yo iba a comentar que para documentar El Señor del Cero, yo leí mucho. Yo hago un esfuerzo, que no sé si también es en cierta manera científico, hago un esfuerzo porque la documentación que yo pongo en los libros, que son historias, que son inventados, que el protagonista es mi invento, pero que el escenario sea fiel hasta el extremo, que lo que yo digo sea verdad, verdad, verdad. Entonces, para poner un ejemplo de problemas resueltos más ágilmente, la tabla de multiplicar, el profesor que me corrija si me estoy equivocando, la persona, nuestra ingeniera o nuestro ingeniero, yo estos femeninos hechos a contrapelo, como soy mayor ya me suenan raro. Uno es ingeniero, qué narices, mujer ingeniero, pues nuestro ingeniero que me corrija. La tabla de multiplicar es árabe, porque los romanos no multiplicaban, sumaban. Entonces su forma de contar era mucho más lenta, porque para multiplicar pues 5 por 5, pues sumaban 5 veces 5. Entonces, para que estos datos fueran ciertos, para que los problemas que yo iba a poner como ejemplo de la rapidez que el número árabe daba al cálculo, pues me busqué auténticos problemas hindúes, que por cierto son todos en verso. Los niños hindúes del siglo IX y X de nuestra era, de nuestro calendario, estudiaban en verso, estudiaban de memoria, estudiaban como se estudiaron nuestros padres cantando, y estudiaban en verso. Entonces yo conseguí en esa documentación una serie de problemas hindúes en verso, que terminaban todos diciendo: oh, tú que buscas la sabiduría, dinos qué herencia le dejó este padre a sus hijos, o dinos cuántas perlas tenía el collar de la reina. Yo saqué un par de problemas de estos, de los más sencillos, y los incluí en el libro. Y en algunos me han dicho: ¿de dónde sacaste los problemas? Los problemas son auténticos problemas hindúes, que se hacían en verso. Porque la literatura, la poesía, no tiene por qué estar regañada, ni ser de otro ámbito que la ciencia, entiendo yo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. A ver, yo quería empezar un poco recogiendo que tenemos muchos participantes que vienen de la rama de la enseñanza, y otros tantos que, aunque no sean enseñantes, aunque no sean maestros o profesores, van mucho por los colegios. ¿Tú crees que ha cambiado mucho la opinión que se tiene de la ciencia en la escuela, en la sociedad actual en general? Quiero decir, cuando yo era pequeña, cuando todos éramos pequeños, las matemáticas era la reina. El que se manejaba bien en matemáticas, en física y en química, siempre se le consideraba mucho más que el que era muy bueno en lengua, en literatura, o que sabía declamar muy bien, o que se le daba bien el latín o el griego. Ahora las ciencias siguen estando así de bien consideradas. Cuando tú vas a los encuentros, Ricardo, los niños o los maestros te preguntan por esa faceta tuya de matemáticos, ¿ves que? Bueno, yo como hace un tiempo que dejé el aula, no podría muy bien pontificar. Bueno, pontificar nunca está bien, ¿verdad? Pero no podría decir qué es lo que ocurre realmente. Yo me temo que sí. Me temo que en este momento sigue habiendo esa diferencia entre las llamadas ciencias y las llamadas letras. La escuela, en definitiva, es un reflejo de la sociedad. Es decir, hay una permeabilidad enorme entre la sociedad y la escuela, y entonces se educa en lo que
quiere o necesita la sociedad. Y lo que suena es que, y esto curiosamente es una contradicción, ¿verdad? Es que se necesitan más ingenieros, más matemáticos, más físicos y más químicos, que más geógrafos, más literatos, más filósofos, etc. Es decir, esto es innegable. Y esa valoración yo creo que sigue llegando a la escuela. Hoy, precisamente, hoy, recibía un correo de un grupo de profesores a través de una revista que hablaban de que la filosofía va a desaparecer en el currículo de los alumnos de cuarto de secundaria. Y ya sabemos que en particular la filosofía es algo así como esa ceniza que queda en el suelo y que vamos barriendo año tras año. Yo creo que por desgracia es así, lo cual luego nos plantea una gran paradoja, porque yo creo que el nivel científico de este país es muy alto. Hay carreras científicas que son duras y que están muy valoradas, y sin embargo el camino de muchos científicos y de muchas científicas en nuestro país es el de emigrar al extranjero para consolidar trabajos medianamente pagados o bien pagados y continuar en sus trabajos de investigación. Con lo cual, por un lado, creo que en la escuela se sigue dando un papel, digamos, más prestigioso, entre comillas, a lo que son las ciencias de lo que son las letras, pero sin embargo la sociedad no apoya o no se basa en un auténtico desarrollo científico. A mí me resultaba muy chocante en estos tiempos de pandemia, por ejemplo. Ya sabemos que hay una vacuna española, la IPRA, ¿verdad? Y desde hace meses en la televisión aparecía el director de coordinación de la vacuna, si no recuerdo más, es el doctor Enjuanes, que trabajaba en la investigación sobre la vacuna, y él está jubilado en este momento, está jubilado. Tiene a cargo un prestigioso equipo de investigación y el dinero con el que contaba para realizar sus investigaciones, si no recuerdo mal, era de 1 millón de euros. Cuando las vacunas en el extranjero están financiadas del orden, con cantidades del orden de 1.000 millones de euros. Yo creo que hay una diferencia muy apreciable en relación con eso. Es decir, está por fijarse o está por apostarse por un auténtico valor de la ciencia en España. Esto a nivel social y a nivel político. Últimamente, y creo que me estoy enrollando de nuevo, había planes para dignificar la ciencia y la investigación científica en España, lo cual conlleva, entre otras cosas, el consolidar equipos de trabajo y dar sueldos dignos a investigadores investigadoras, por supuesto, que en muchos casos tienen que pasar años en condiciones de interinidad. Yo creo que este país debería apoyar y basarse en la ciencia, porque aunque no tenga un rédito a corto plazo, los beneficios a largo plazo son impresionantes. Y esto, volviendo a la pregunta que me hacía Sara, tiene que ver con lo que pasa en la escuela. Es decir, es muy difícil encontrar a un niño o a una niña que te diga que él quiere ser biólogo
o bióloga para ganarse la vida. Lo más probable es que te diga que quiere ser futbolista o quiere ser youtuber para ganarse la vida bien. Pero es muy difícil, a pesar de que tengan vocaciones científicas, ¿verdad? Que si en algún momento queréis alguna preguntar algo, intervenir, estamos todos en la misma mesa, ¿eh? Yo quería apuntar una cosa. Sí. Quería apuntar una cosa que me ha recordado Ricardo, a colación de que los científicos se tienen que ir hoy a investigar fuera, ¿no? Y es que eso lleva pasando, yo en mi libro lo apunto, desde que casi el mundo es mundo en España, porque, por ejemplo, a Concepción Aleixandre, ella inventó un pesario hecho de aluminio, que era mucho más salubre, cuidaba mucho mejor de la salud de las mujeres que otros que venían de Francia en concreto, y no consiguió que en España ya no solo que alguien invirtiera o alguna empresa invirtiera en su pesario, sino que la propia oficina de patentes la patentara el invento, y que cuando ella presentó el registro, pues lo dejaron caducar. Sí. Y eso sucedió a principios del siglo XIX. Entonces es bastante triste que ha pasado todo el tiempo que ha pasado desde Concepción, pero seguramente desde antes, y que no seguimos avanzando en apostar, ¿no?, por nuestra ciencia y por nuestros estudiantes en ciencias. No se les motiva, no, me parece muy triste que sigamos todavía así. Es cierto, es cierto. O sea, ahí, aparte de casos más recientes, y los habrá docenas en el caso de mujeres, es que no hay más que recordar la historia de Peral o de Monturiol o de Juan de la Cierva o de Severo Ochoa o de tantos y tantos y tantas otras que han tenido que irse fuera. Yo, en particular, tengo dos amigas, una astrofísica que, cansada de pasar muchos años con contratos precarios en el CSIC, está trabajando en este momento en la NASA. Otra amiga que también en su día se dedicó a intentar secuenciar la Arabidopsis, en este momento tiene un restaurante con su marido porque tuvo que dejar la investigación. Y casos de esos los hay a decenas, Yo creo que mientras este país no apueste por la ciencia y por la educación, nunca romperemos la barrera del futuro. No la vamos a romper. Es decir, seremos un país que se dedicará al turismo y a exportar cerebros. Tiene que haber una apuesta, es indispensable. Y de nuevo, esa apuesta pasa por una educación científica, pasa por una invitación a que chicos y chicas puedan estudiar ciencia y, como decía María Isabel, que lo hagan de una manera también amena, es decir, que no sea una ciencia fosilizada, como a veces es la que hay en los currículos escolares. Y yo creo que todo eso hay que dinamizarlo, sin duda. Y sobre todo los referentes. Yo me acuerdo cuando estudiaba, yo estudié en EGB, o sea, hace ya. Cambiamos la edad por los demás. Pero no te cuento. No preguntes por los demás. Además estábamos en el trivium y el quadrivium. Andábamos por ahí. Es que yo me pierdo ahora cuando me dicen, yo soy era eso y yo soy no sé, y yo me pierdo un poco ya con los planes de estudios, pero yo me acuerdo que en EGB, en los libros de ciencia, es que no existían o sea, yo no recuerdo que me hablaran, salvo de Einstein y como máximo exponente y ya. O sea, no existían los referentes en los libros de estudio, y si tú como estudiante no tienes un referente en el que volcarte, en el que fijarte, en el que ver que alguien como tú puede llegar a hacer algo como ese invento que te ha llamado la atención,
pues indudablemente no te vas a imaginar a ti mismo haciendo algo parecido, ni vas a querer intentar estudiar algo, una carrera, ciencias, lo que sea, que te lleve en esa dirección. Entonces, es que me parece, hace tiempo leí un artículo en el que mencionaban que los referentes en la escuela hoy en día en los libros de texto no llegan, esto era referente a mujeres, porque hay una brecha todavía, o sea, primero tenemos que salvar la brecha de que se apueste por la ciencia y luego porque las mujeres dentro de la ciencia también lleguen a donde tienen que llegar. Pero que es que era, me parece que era, estoy hablando de memoria, no sé si llegaba al 12, entre el 15 y el 12% de referentes en los libros de texto. Es que así es muy difícil llegar a las criaturas que están iniciando su vida. Es que no... necesitas referentes. Mira cómo del fútbol enseguida porque están todo el día con el fútbol y si no es en la tele, es en casa, se habla de fútbol constantemente. Por eso te dicen, pues yo quiero ser futbolista o en youtuber, porque están todo el santo día con el referente que tienen enfrente. Si no les muestras el referente, pues obviamente no saben ni que existe. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Sin duda. Claro. A ver, están cambiando ahora un poquito las cosas y se están metiendo con calzador en todos los planes, en todos los libros de texto están metiendo la figura femenina y están intentándolo, pero claro, hay un gran desconocimiento detrás. O sea, yo he llevado tu libro al colegio y he empezado a decir, ¿y sabéis quién descubrió esto? ¿Y sabéis quién descubrió el otro? O sea, y claro, pues todo el mundo dice, pues, y cuando he dicho, pues era una mujer, pues era una mujer, pues era una mujer, ah, qué interesante, y todo el mundo... O sea, ya era la doble vertiente, saber esas pequeñas cosas o grandes cosas, quiénes eran y encima que era una mujer. Sí. Pero hubo un momento, quizás con la transición o a raíz de la transición, como que hubo muchas niñas y que se dedicaron que lograron llegar a carreras de ciencias, o sea, aeronáuticos, tal. Y quizás son las que están ahora luchando por sobrevivir en el mundo científico y en los descubrimientos y en todas estas cosas. Pero el otro día escuché una noticia y hoy me lo ha recordado Ricardo hablando, que ha dado un bajón, como de un 10% de menos mujeres en las carreras de ciencias. Entonces eso es preocupante porque no creo que reciban menos influencias, pero quizás la sociedad está intentando otra vez castrarnos de alguna manera para decir, nena, a ver qué hacen, no saques los pies del tiesto, vuélvete otra vez a casa. Pero bueno, ahí nos salimos un poco. O también se encuentran las niñas, porque eso también lo vi yo cuando yo estudiaba. Era muy habitual que cuando una niña fracasaba en un examen de matemáticas o de física o de química, enseguida te decían, nena, es que a lo mejor las ciencias no son lo tuyo. y te decían, bueno, pues a lo mejor tienes que dedicarte a las letras, ¿no? Al BUPICO que yo hacía de ciencias o de letras. Y cuando tú fracasabas como a las niñas enseguida, es que además era automático en los profesores y no creo que ellos supieran, o sea, no eran conscientes de lo que sucedía, sino que lo que querían era que la niña pues avanzara el curso y que no se quedara relegada, ¿no? Pero yo creo que eso sigue sucediendo hoy en día. Lo de que las niñas en ciencias si fracasan no pasa nada por suspender un examen, es que las ciencias, bajo mi punto de vista, nunca... El paradigma de que todo tiene que ser muy fácil, pues no, las ciencias son difíciles y tienes que esforzarte en sacarte, como todo, ¿no? Pero hay cosas que son más difíciles que otras y las ciencias pues no son fáciles, tienes que esforzarte y aún así, si fracasas no pasa nada. Vuelve a intentarlo, sigue, continúa, no sucede nada por fracasar en un examen, en 2, en 3, en los que sean. Sí. Sin embargo, es cierto que a los niños se les dice, no pasa nada, vuelve a intentarlo, sigue, el que la sigue la consigue. Y a las niñas no, a las niñas a la mínima que tienen un fracaso curricular en ciencias, se las empuje, se las invita a coger un camino de letras porque es como más
más femenino, ¿no? Como es lo que mejor se nos da a las mujeres. Y no, eso pasaba cuando yo estudié, porque yo lo sufrí en mis carnes, porque yo cogí el bachillerato de ciencias mixtas y se me daba mal la física. Y me decían constantemente que yo en COU tenía que ir a letras mixtas. Y así me pasó. Fui a letras mixtas. Luego yo tenía claro que quería ser dibujante, ¿no? Pero me tiraban más las ciencias, me llamaban mucho más la atención, me gustaban más. Y sin embargo me decían, es que las ciencias son muy difíciles. Bueno, sí, son difíciles, pero esforzándote, y aún así muchas veces tampoco lo consigues. Pero... Uy, perdón. Sí, perdón. No, que quería decir que eso es un fenómeno que puede darse. Yo, sin embargo, creo que también ha habido un cambio de mucho tiempo a esta parte en relación con la proporción de mujeres que acceden a carreras técnicas, y a mí lo que me preocupa es el bajón que ha habido últimamente, porque es como si hubiera habido un camino de progresión. Indudablemente en mis tiempos las estudiantes de matemáticas eran escasísimas, pero luego prácticamente se equipararon con los hombres, pero en este momento hay un retroceso. Es una de las noticias, el día 11 de febrero, que fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se hablaba precisamente de eso. Y yo me pregunto si de nuevo esto no tiene que ver con lo social. Es decir, la escuela es un reflejo de lo social, y las alternativas que hoy en día se ofrecen como modelos, en el caso de los chicos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero en el caso de las chicas también, desgraciadamente, sabemos cuáles son. Y lo que yo creo que debería reflexionar primero la sociedad y luego la escuela, porque si no hay cambios sociales, o no hay un camino de cambio social, por mucho que haya, por muchos intentos que haya de que cambien las cosas en la escuela, eso va a ser imposible. Es decir, si los profesores, las profesoras, no tienen conciencia de que lo que están proponiendo a sus alumnas y a sus alumnos es real, nos vamos a chocar con la realidad. Es decir, ¿de qué sirve que haya muchas maestras y muchos maestros que apuesten por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres si luego la sociedad no llega a esa igualdad de oportunidades? Me parece que Laura quería decir algo antes. Sí, perdón, que hablo demasiado. Bueno, quiero decir yo también, perdón. Que si no hay un cambio social, los cambios en la escuela serán imposibles. Sí. No, sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Es más, muchas veces se ha entrado en el falso, ¿no? En el engaño de decir cualquier cosa que falla, esto es porque en la escuela no se dice, o porque en la escuela no se hace, que ahora parece que todos, ¿no?, tengamos que estar 24 horas en la escuela, porque si no las cosas no se solucionan, porque solo se puede solucionar en la escuela. Entonces me parece que es lo que tú dices, estos niños se pueden estar en la escuela de una manera, pero luego ¿con quién se quedan muchas veces? Con sus abuelos. Es decir, si no llegamos y se transforma toda la sociedad, de toda, no creo que haya posibilidad. Y respecto a lo que comentaba también Mercedes de lo difícil o no difícil, ¿no?, que dicen las ciencias, yo creo que también es esa visión de genialidad, porque los pocos referentes que se venden son siempre, ¿no?, los supergenios. Los demás parece que la ciencia no sea una actividad humana, ¿no? Sí. Parece que siempre hemos visto fórmulas que se llaman de una manera. Claro, ¿cómo vas a vincular ciencia y letras si en la literatura se habla mucho de la persona que ha hecho aquello, y en cambio en ciencias ves unos números, unos tal, pero no entras en la historia de la ciencia, porque nadie te da historia de la ciencia, ni te dicen cómo influye la historia social o económica en la historia de la ciencia. Siempre es algo como muy aséptico, muy calculadora, ¿no? Ya te dicen cabeza cuadrada, sí. Se ríen. Entonces es que ¿cómo vas a planteártelo?
que puedes conjugar ambas cosas. Yo creo que es eso, es que primero que es una actividad humana y luego que como actividad humana, igual que ha pasado en las letras, en la pintura también, con cuántas pintoras muchas veces se han conocido. O sea, o compositoras, si es que es de chiste. Entonces, claro, en la ciencia pasa lo que está pasando Y en todas las literatura. otras áreas. ¿Cuántas mujeres han escrito con su propio nombre? Porque Sí, yo sí, en esto total. siempre veo que ha habido científicas, que ha habido pintoras, que ha habido músicas, que lo que ocurría es que el trabajo se hacía en la familia. Y Sí, por lo tanto lo sí, firmaba el cabeza de familia, porque Efectivamente. era trabajo en la familia. sí, sí. En los gremios medievales las mujeres tenían un puesto, porque tejían, porque tenían rebaños, pero el que firmaba era el cabeza de familia. Sí, Y sí. cuando buscamos pintoras, cuando buscamos músicas, cuando buscamos filósofas antiguas, las encontramos en el convento. Son monjas, son abadesas. ¿Por qué? Porque el convento les daba libertad y nombre. En el convento dependían de una madre abadesa, pero no dependían del padre de familia y su trabajo, pues no sé, la Roldana trabajaba para su padre y aquello era un taller en el que trabajaban todos y era la Roldana, o sea, la hija del Roldán en general ocurre lo mismo. Y la matemática o la ilustradora o la que miniaba códices tenía nombre si resulta que trabajaba en un convento de mujeres. Sí, sí. Sí, hay muchas, yo creo, volviendo otra vez a la literatura y no quiero acaparar, ¿no? Yo lo que no sé, que esto sería otro debate, si esto es algo que tiene que ver, yo creo que hay un sesgo ahí histórico español, ¿no? Quiero decir, esa discriminación de la mujer es histórica, de siempre. Y universal, Sí, en todos los sitios. universal. Pero cuidado, con lo universal, una cosa es lo universal y otra cosa es lo que nos venden como universal, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se habla de los griegos, se nos olvida que en la Academia de Pitágoras había mujeres. Es verdad que no en una proporción igual que la de los hombres, pero había mujeres. Y hay una anécdota muy curiosa que yo recuerdo de un libro de historia de las matemáticas que mencionan del siglo V antes de Cristo a un matemático que se llamaba Teano de Crotona. Pues bien, Teano de Crotona era la mujer de Pitágoras, ¿verdad? Pero sin embargo, en algunos libros divulgativos aparece Teano de Crotona, matemático, filósofo, siglo V, es decir, no solamente es que ha habido un sesgo, que lo ha habido, es que desde el punto de vista de la interpretación de la ciencia también se ha vivido ese sesgo, ¿verdad? La primera, hay cosas que se olvidan, ¿verdad? Pero la primera, mujer que obtuvo un título en filosofía, que no pudo tenerlo en teología, es, si no recuerdo, del siglo XIV, ¿verdad? Es decir, hay cosas que vienen de muy antiguo. Elena Cornaro de Piscopia vivía en esa época y obtuvo el título de doctora en filosofía. Y luego, yo ahora, perdona, ahora por ejemplo estoy leyendo un libro que yo aconsejaría que leyeran jóvenes, ¿no? A veces leer todo un libro es muy complicado, pero leer capítulos. El libro se llama Hierba Mora y es un libro de una mujer, de una escritora que se llama Teresa Moure, que cuenta la relación que hubo entre la reina Cristina de Suecia y Descartes, y la mujer de Descartes, ¿verdad? Que es un libro que a mí me está encantando. Claro, uno podría hacer una reflexión y decir, a ver, la reina Cristina de Suecia, una mujer ilustrada,
escritora, llama a Descartes para que sea su asesor. Estamos hablando de Suecia, que es el país que da los premios Nobel. Yo, sin querer hacer una crítica fácil, me preguntaría qué gobernante o qué rey en la historia de España ha contado como asesores con científicos, filósofos, literatos, etcétera, etcétera. Es decir, somos el resultado de una historia que en algún momento habrá que cortar. Es decir, yo creo que en algún momento habrá que decir, bueno, vale, hemos llegado hasta aquí, hemos cometido errores y vamos a construir una cosa distinta. Y con toda humildad, ya sé que aquí no hay representantes del ministerio, eso no lo van a hacer los políticos hasta que no cuenten con asesores que sean literatos, filósofos, científicos, etcétera, etcétera. No lo van a hacer porque no pueden hacerlo, porque no saben. Pero escucha, yo creo que sí, o sea, que sí los tienen, que sí tienen asesores, porque ahora con la pandemia se ha visto. Lo que pasa es que luego políticamente y económicamente, ¿interesa hacerles caso o no interesa hacerles caso? Bueno, yo ahora mismo aquí en Madrid tenemos literatos que están en altos puestos. Sí, pero yo estoy hablando a la hora de construir el futuro. Es decir, el futuro hay que construirlo. Y el futuro no se improvisa de un año para otro. El futuro tiene un proceso de construcción muy lento. Y entonces alguien debería hacer pactos, además independientemente de quienes gobiernen, para crear una cultura y una ciencia sólida en este país, que no dependan de cambios educativos que se producen cada vez que un gobierno sube al poder. Eso no puede ser. O que la ley de ciencia dependa de si un partido está en el gobierno u otro partido lo echa atrás. No, yo creo que esto parece un mitin, ¿verdad? Pero de alguna manera habría que comprometer a ese pacto social y político de avance. Estamos en el siglo XXI, ¿eh? Pero es que en la educación, aquí que estamos, ¿no? Que mucha gente relacionada con la educación, es de chiste. Yo no sé, Mercedes, pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando que lo difícil es saber en qué plan estás estudiando, de tanto que cambiaba. O sea, si ya en la educación no se pueden poner de acuerdo, porque lo único que buscan es la medallita a los 4 años, y sabemos que para estas cosas hay que invertir y no se ven enseguida los frutos, ¿no? Pero es que no lo entiendo, o sea, no entiendo, porque no están al servicio de lo que le puede ir mejor a la población, claro, sino de los aplausos. Entonces, si lo que quieren es palmeros, esto no es serio. Es un poco bochornoso, la verdad, el comportamiento que tienen en algunos aspectos. Sí. Y en esto quería un poco defender que sí hubo expertos de los reyes españoles. En navegación. Beatriz Galindo, estamos en una tarde de mujeres. ¿Qué? Sí. Beatriz Galindo, que estamos en una tarde de mujeres. Es verdad que se me ha olvidado. En navegación hubo. En navegación, en matemáticas. Pero en España funcionábamos con los números árabes cuando el resto del mundo creía que eran obra del diablo. Bueno, yo ahí la introducción de los números árabes viene a través de Italia y de Leonardo de Pisa y todo esto. Es verdad que llegaron a España, pero fueron... Bueno, perdón, no quiero... No, pero lo que me refiero es que en códices de Santa María de Ripoll, el monje se había echado la cuenta de los renglones que le cabían en el folio a la hora de escribir el folio en números árabes en el año 900. Sí. Y Leonardo de Pisa y el fundador de la partida doble, ¿cómo se llama?
me acordaré, el fundador de la partida doble, que también es un italiano, esos son del siglo XIV, del siglo XIII. España, por cercanía con los árabes, estaba manejando los números árabes cuando el resto de Europa decía que eso era dobla del diablo, que eran signos maléficos y que además, como tan rápido no se podía calcular, seguro que es que aquello era del diablo. Y como los que calculaban así eran judíos o eran moros, pues entonces todo arreglado. Entonces, en España se han tenido, porque como dice Sara, sí hay asesores, el problema es hacerles caso. O sea, el asunto es ese. Los viejos reyes de Castilla tenían asesores que les hacían caso cuando políticamente interesaba. No dudo que tengan asesores, no dudo. No, pero Lo que tengan asesores de cara a y que les hagan caso, les hagan caso. Porque el problema es ese, que la información, pues no sé, de nada sirve, lo hablábamos antes cuando estábamos preparando esto con Sara, de que la reina Isabel la Católica hiciera una escuela para niñas en las que luego además cuando terminaban el curso o el grado les daba un dinero para que pudieran casarse adecuadamente y sus padres no las vendieran a un burdel. De nada sirve, pues no sé, a la que hablamos, la Catalina de Aragón mandó ir a Inglaterra a Nebrija para que enseñara buena gramática a María Tudor. Y antes de eso, Nebrija la había enseñado a ella. O sea, el esfuerzo intelectual de tener buenos asesores, de tener buenos científicos, en España lo ha habido. Lo que yo echo de menos en España es, por un lado, el que se pongan en marcha esos proyectos y por otro lado, antes cuando estabais hablando de la vacuna y de lo demás, de la falta de inteligencia económica del particular que tiene dinero para invertir, que en otros países lo hacen. Si tenemos una vacuna española, la empresa farmacéutica que tenga la vacuna se va a forrar. Por lo tanto, voy a invertir en el proyecto porque ese proyecto cuando salga económicamente es rentable. Si un inventor ha inventado el autogiro, voy a invertir en ello porque aquello tiene futuro y me voy a forrar. Eso yo lo echo de menos, muy de menos. En los que en España, a lo largo de la historia, han tenido capacidad económica de poner dinero, no lo han puesto. O sea, el Estado ha tacañeado, como yo entiendo que tacañean todos los políticos y todos los estados. Pero el particular, y no hablo de una visión altruista de futuro, hablo de su propio beneficio. Yo en esto invierto porque voy a tener un beneficio rápido, porque voy a montar una fábrica, porque la patente de esto va a valer millones. Ese esfuerzo civil por la ciencia, yo lo echo muy de menos acá. Bueno, entre otras cosas... Y Laura, que se mueve en ese ambiente, seguro que tiene 500 ejemplos de qué ocurre cuando vas a pedir dinero a alguien. Ya, lo que pasa, y es verdad, y se agradece mucho cuando hay en otros países, sí que ven más que la ciencia, por ejemplo, es el futuro y hay inversiones. Pero es verdad que, claro, lo que realmente es preocupante es que no tendríamos por qué estar pendientes de las ayudas privadas. O sea, lo que tenemos que hacer es tener, y lo que nosotros podemos controlar, en realidad, quien estamos poniendo en el gobierno es quienes pueden hacer que la ciencia funcione, pero la ciencia pública. Entonces, ahí es lo que es más grave, yo creo. El otro, evidentemente, siempre enriquece y siempre ayuda. Pero es que es muy triste cuando tienes que pedir a lo privado porque lo público no te lo está dando. Creo, vamos. Sí, yo creo que además hay que partir de la idea de que toda ciencia es rentable. Toda ciencia, económicamente hablando, toda ciencia. Va a dar dinero. Otra cosa es que los resultados
sean rentables a un plazo de 1 año o de 2 años Eso y no. haya que esperar 20. Pero es el ejemplo que dabais de ese pesario de aluminio. Es decir, ese pesario de aluminio probablemente sea más rentable que un pesario de cobre. Y en ese sentido, pues hay que venderlo como un progreso científico. ¿Que no te va a dar dinero mañana? Es verdad, mañana no te va a dar dinero. Hay unas fases en la ciencia que tienen que ver con la investigación, la prueba, la patente, la comercialización, la fabricación, y esto no es como tirar cervezas. Las cervezas se tiran fácil, con tal de tener un barril. En ciencia es un proceso más lento. Lo que yo me refería, Isabel, y ya digo que no voy a discutir mucho más sobre eso, pero que considero que es muy importante, es que la aportación y la fe y la confianza tiene que salir del poder público, en primera instancia, porque luego, a partir de ahí, es posible que los privados se puedan convencer. Pero a los privados solamente se les convence también, por lo menos aquí en este país, si tienen un beneficio a corto plazo, que eso también es una perspectiva de cambio en este país. Es decir, ¿por qué en algunos países la implicación de la empresa privada en la investigación es más alta que en España? Pues de nuevo hay que preguntarnos por qué. Porque las cosas no ocurren por casualidad, ¿verdad? Pero tiene que ser el poder público, desde mi punto de vista, tiene que ser el principal impulsor tanto de la investigación como de lo que nos ha traído aquí también, que es de la divulgación, ¿no? Estamos hablando de los libros divulgativos, es que eso hay que impulsarlo. Como hay que impulsar programas de dibujos animados que hablen del desarrollo científico o de los procesos científicos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es que hay que hacerlo, y la responsabilidad es pública, fundamentalmente. Vale, y la responsabilidad es pública y claro, y es mucho también del Ministerio de Educación y de que cambien los planes. Cuando los niños son pequeños, en infantil, en primaria, lo mismo que pasa con la lectura, que son más lectores porque los maestros les leen, porque se hacen juegos lectores, porque las bibliotecas de pequeños funcionan mejor, pues pasa igual un poco también quizás con la ciencia, que se hacen muchos experimentos para que comprendan las cosas. O sea, no sé, ha pasado el volcán y en mi colegio todas las clases han hecho un volcán para comprender qué pasaba y el calor, y han buscado experimentos, bueno, se hace. Pero luego es cuando pasamos quizás a la ESO o ya a tercero o cuarto, que es que ya nos tenemos que volver serios. Serios, y entonces, pero serio no es lo contrario de aburrido, ni lo contrario de divertido. Entonces ahí es donde quizás tengamos que seguir poniendo, no sé, puentes para que sigan disfrutando y sigan investigando y hacer a los niños investigadores y que tengan interés, que motivarles para... Que el investigador tenga una cara amable. Yo recuerdo que el año pasado los panelistas del Día de la Ciencia decían que en las películas, en los documentales, en los cómics, el científico era un señor con una bata blanca, unos pelos tiesos y una cara como de loco. Y la científica era también con bata blanca, con moño, con unas gafas horribles, fea de aburrir como si fuera una bruja y con la misma cara de loca. Que claro que con esa imagen no hay niño que quiera, yo de mayor quiero ser científico, porque los policías, los vaqueros, los médicos, los abogados de las películas y las abogadas y las mujeres son todas guapas, estupendas, llevan tacones y ellos son arrebatadores y tienen las novias en ramilletes de A4. Que claro que lo primero que había que cambiar es la imagen, y no sé si nos tenemos que hacer una pequeña parada o preferís que... Entonces vamos a cerrar este capítulo pensando que lo que tenemos que hacer es motivar al público desde pequeño y desde siempre a que tengan curiosidad, por experimentar, por lo científico, para buscar quizás ese camino.
Y Laura, si te parece, antes de irnos a descansar 5 minutos, pero que no se nos marche nadie, que vamos a estar solamente el tiempo de ir un momento Y además luego empieza Laura. a volver. Pero Que- ya que Ricardo la ha citado y demás, tú tienes un haiku que está dedicado a Teano de Cretona. ¿Quieres leerlo ya y cerramos este? Léelo tú, que lo tendrás a mano. ¿Lo tienes o no, Laura? ¿Lo No, leo No, yo? mejor léelo, sí, léelo tú misma. Léelo tú mismo. A ver, tengo el libro a mano, pero no lo había buscado. Pero es de los primeros. Lo tengo aquí, que es el tercero o cuarto. Bueno, luego nos cuentas lo que es el haiku, la poesía. Y bueno, este libro los ha recomendado antes Ricardo, los hemos recomendado, pero es que es un gran descubrimiento. Y dice así: cosmos de objetos en convivencia armónica, su esencia, el número. Teano de Crotona, en homenaje a Teano de Crotona, uno de los haikus de Laura Morón. Nos vemos en 5, 4, 3, 2, 1 minutos, ¿vale? Perfectamente. Un placer. Gracias. Hasta ahora. Ahora. Ahora-